Analizamos más a fondo la situación de Perú con el periodista Isaac Risco de la redacción de DW en español. Isaac, los últimos meses han sido de intensa lucha entre el Congreso y Pedro Castillo. ¿Te sorprende la destitución de Castillo tras disolver el Congreso y decretar un estado de excepción? Hola Silvia, bueno, es un poco sorprendente todo lo que ha pasado hoy porque hasta hoy mismo no había indicios de que Castillo fuera a ser destituido del cargo, hasta esta mañana, ¿no? Que el Congreso no iba a conseguir una mayoría, la mayoría necesaria para destituirlo, y fue sorpresivo sobre todo el anuncio de Castillo de pretender de disolver el Congreso, ¿no? Parece que Pedro Castillo al final de su presidencia ha sido fiel a lo que fue su estilo de gobierno, ¿no? Tomar decisiones erráticas, improvisadas, siempre mal asesorado y sin fiarse de verdad o fiándose solo en asesores que tenían tan poca comprensión de las dinámicas de la política como él, ¿no? La destitución posterior yo creo que fue un paso ya consecuente con lo que había hecho Pedro Castillo. Bueno, Isaac, tú cubriste como periodista las elecciones en las que ganó Pedro Castillo. Lo hizo con un discurso de cambio, de reivindicación de los sectores marginados, además con esa promesa de convocar una asamblea constituyente. ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué hoy la gente celebra su destitución? Lo que pasó en el camino es que Pedro Castillo nunca pudo gobernar de forma más o menos mínimamente sensata, ¿no? Parte de la verdad es que Pedro Castillo afrontó desde antes de asumir el cargo incluso una oposición radicalizada que lo quería sacar del cargo desde el día 1. Pero parte de la verdad también es que Pedro Castillo nunca supo gobernar de forma correcta. Desde el día 1 también tomó decisiones erróneas, muy erróneas, decisiones disparatadas que conducieron a que cayese su popularidad, que el país estuviese sumido en una inestabilidad permanente y que gran parte de la población quisiera verlo fuera del cargo. Bueno, 6 presidentes en 5 años. Perú lleva un lustro sumido en la inestabilidad institucional agravada con la llegada de Pedro Castillo, como tú has dicho. ¿Por qué no logra frenar el país la deriva de un Estado que parece ingobernable? Porque es una crisis sistémica que empezó mucho antes del gobierno de Pedro Castillo, empezó incluso hace 20 años, una crisis sistémica que se ha ido gestando poco a poco. Perú, después de recuperar la democracia, después de la década de Fujimori, no hizo ciertas reformas políticas que tenían que haber permitido que se establezca un sistema de partidos, que haya 2 cámaras en el Congreso, una serie de reformas que no se hicieron. Es una crisis que se fue gestando poco a poco en esas 2 décadas y que ahora ha estallado simplemente en los últimos 5 años con ese proceso conocido de desestabilidad, constantes intentos de destituir al presidente, y que ahora ha tenido un nuevo capítulo, digamos, en la salida de Pedro Castillo, pero la crisis sigue ahí. Yo soy bastante pesimista en lo que viene, en lo que vecina, porque la crisis sigue estando ahí, es sistémica, es una crisis que hay que cambiar desde el fondo, se necesitan reformas políticas muy grandes. Claro. Muchísimas gracias, Isaac Risco. Gracias a ti.